ahorita antes de la grabación voy a dejar grabado lo mismo. ¿Listo? Entonces, pues me presento nuevamente. Mi nombre es Fernando Alonso Rodríguez, soy instructor SENA. Voy a ser, digamos, el instructor para este curso, que es un curso básico en manejo de salud y seguridad en el trabajo. La idea es que, pues, que las personas que no puedan asistir a nuestras formaciones, pues, que vean el video que se va a generar, ¿cierto? Todo lo vamos a tratar de manejar en Classroom para que quede la evidencia. Todo también, pues, obviamente de la mano de ustedes. Es un curso muy corto y pues la idea es que todos se conecten para hacerlo pues más ágil y mucho más, digámoslo así, mucho más cómodo también para ustedes. ¿Listo? Entonces, ¿qué más les puedo decir? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, queja, sugerencia, reclamo por ahora? Profe, Ya yo no acordamos tengo, el horario, ya habíamos acordado el horario por WhatsApp, ¿cierto? sí, yo no tengo Classroom, eso es la plataforma La de, plataforma ¿no? de Google. Ah, La plataforma de Google, pero si, digamos, cuando ponga alguna actividad, no la he abierto, pero cuando crea alguna actividad o algo que podamos poner ahí, yo les cuento, les digo cómo se ingresa y estamos pues muy pendientes que ustedes entren, que miren todas las actividades y todo. ¿Listo? listo, profe, gracias. Listo, no se preocupen. Mejor dicho, aquí la idea es que todos se puedan conectar. Voy a apagar mi cámara que está como molestando se está como poniendo lenta por acá la señal. Bueno, entonces, ustedes están bien, ¿qué están viendo en pantalla? La presentación. Listo, perfecto. Entonces, esta presentación también se la voy a facilitar a ustedes a través de nuestro Classroom o de nuestras evidencias. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que vamos a tomar la asistencia. La asistencia también se hace a manera de formulario y este se lo voy a enviar pues por el chat de nuestra reunión cada vez que tengamos una sesión. ¿Listo? Pues para que todos se puedan, se puedan registrar. Por favor, me recuerdan, si no lo he enviado, si no he enviado la asistencia, por favor, me la recuerdan. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces, este es un curso de fundamentos del sistema de gestión de salud y seguridad en el trabajo. Recordemos pues que, no sé, a mí me gusta mucho hablar acerca de temitas de historia, de por qué fue que se fundó, por qué fue que llegamos hasta este punto. Entonces, en primera instancia, vamos a hacer una... eh, disculpen, estoy cambiando de voz. Vamos a hacer una, digamos, un recordatorio de por qué llegamos hasta acá. Como les mencionaba, este es un cursito de 40 horas, un curso corto, pero que nos habla acerca de los fundamentos. Los cursos de 50 o de más horas, pues ya son impartidos por especialistas que nos hablan acerca de todo el sistema general de salud y seguridad en el trabajo. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué vamos a tener como evidencia? Como les mencioné, vamos a hacer unos talleres, vamos a hacer evidencias. A mí me gusta hacer que las cosas sean más prácticas, que ustedes analicen, por ejemplo, temas cotidianos para poder, digámoslo así, para que quede un poquito más claro o más, ¿cómo decirlo? Como más desmenuzado y comprendido el tema. ¿Listo? Bueno, entonces. Vamos a empezar acá. ¿Qué ustedes qué entienden por sistemas de salud y seguridad en el trabajo? ¿Quién me cuenta? Para ustedes, ¿qué es el sistema de salud y seguridad en el trabajo? Es como una sumatoria de reglas, decretos, no sé qué, a favor de los empleados para que evitar accidentes laborales, incidentes laborales y proteger al empleado en general. Sí, claro. Básicamente se trata de proteger al empleado. Todo el sistema de salud y seguridad que se ha creado a partir de, ¿cómo decirlo? A partir de los años, se ha hecho es para proteger a los empleados.
Recordemos que anteriormente esto no se llevaba a cabo. La protección a los empleados, a los trabajadores, no era tan importante como se tiene hoy en día. ¿Por qué? ¿Alguien me dice por qué o me cuenta por qué? ¿Qué saben del tema? Quizá pues hace mucho, mucho tiempo por los sindicatos y yo creo que eso se genera a partir de muchos accidentes e incidentes laborales. Sí, sí, básicamente eso. Pero ¿por qué pasó? Digámoslo así, para llegar hasta el momento que nosotros tenemos de salud y seguridad en el trabajo, debemos recordar o debemos hacer memoria de nuestro proceso como colombianos y como nación, ¿cierto? Permítame 2 segundos. Bueno, entonces, como les comentaba, nuestra sociedad, ¿qué es lo que conocemos nosotros de historia? Nuestra sociedad, nuestro país nació pues por la conquista de España, a la que le estábamos haciendo fuerza, ¿qué día en el mundial? Un día le estábamos haciendo fuerza a España y al otro estábamos diciéndole, bueno, fuera españoles porque es la independencia de Colombia. Bueno, pero bueno, así somos. Entonces, todo dependió de la liberación de España. Entonces, cuando Colombia se libera, o sigamos, digámoslo así, existe la liberación de nuestro país, pues, ¿qué es lo que sucede en ese periodo de tiempo? ¿Cómo se llamó después de que Colombia se libertó, después de la liberación de Colombia de España? A ver, historia ¿Gran de esa Colombia? de Kinder. ¿La qué? ¿La Gran Colombia? Sí, era la Gran Colombia en su momento, sí, se liberó la Gran Colombia, que era Colombia, Ecuador y Venezuela, sí, señora. Entonces, esos eran los tiempos de la Gran Colombia. Ah, pues eran los tiempos de la Gran Colombia. ¿Y cómo se le llamó al periodo de ese momento? Porque pues la Gran Colombia fue el país que quedó, pero ¿cómo se le llamó a la patria? ¿Recuerdan que eso tiene un nombre hasta muy coloquial? ¿La La Patria Boa? patria, ¿y por qué era la patria boba? ¿Quién se acuerda de que era la patria boba? ¿No se acuerdan que era la patria boba o no nos Porque dijeron? no Decían, sabían qué hacer después de la independencia. sí, señora, precisamente porque no sabíamos qué hacer después de la independencia. Supuestamente, y según los historiadores, ¿no? Pues que de esa época, porque la información que nos llegó a nosotros, ¿cierto? No la que quién sabe si realmente fue, pero la que nos llegó a nosotros es que se llamó un tiempo de la patria boba porque no se sabía qué hacer o a dónde nosotros, digamos, como rendir tributo o hacer, digamos, todas esas características que se acostumbraron por más de 200 años cuando estuvo la corona española en Colombia, ¿sí? Se llamó la patria boba porque pues no había leyes, decretos y normas que nos rigieran a nosotros como nación. Entonces, pues por allá en esos tiempos fue que Simón Bolívar adoptó o revisó los modelos franceses y él trajo acá copia de los modelos franceses para hacer la primera constitución de Colombia. ¿Sí? Bueno, entonces, pero es que, profe, esto es curso de salud y seguridad en el trabajo, no de historia. Pero pues para allá vamos, vamos por partecitas. Entonces, em, después de eso, ¿qué sucedió? Bueno, entonces después de eso, como ustedes bien saben, todos los campos, como también existió la revolución industrial, que la revolución industrial fue cuando empezaron a traer máquinas para optimizar el trabajo de las personas. ¿Cierto? Sí, 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 esa parte sí la sabemos.
La revolución industrial empezó a traer maquinaria para optimizar el proceso de la manufactura en Colombia. ¿A dónde llegaban las grandes maquinarias o a dónde llegaba todo este, digámoslo así, eh, toda esta A los tecnología puertos, nueva? ¿Para dónde? a los puertos. Llegaba a los puertos y, pues sí, señora, tienes toda la razón, llegaba a los puertos, pero básicamente dónde se instalaba o dónde empezaba a funcionar. A lo que voy para no darles tantos rodeos, es que esa tecnología sí llegó por los puertos, llegó por barco en ese entonces, pero se empezó a instalar en las grandes ciudades, ¿cierto? Por ejemplo, Colombia, perdón, Bogotá, Medellín, que eran las capitales, fue las que empezaron a instaurar toda esta tecnología de punta en ese momento, que era la producción de maquinaria, la producción de la elaboración de productos terminados como ya se conocía. En ese entonces, toda la productividad colombiana, ¿sí? Eh, toda la productividad colombiana pues se empezó a enfocar en las ciudades. Por eso, digamos, desde los tiempos de nuestros abuelos hasta nuestros bisabuelos, abuelos, hasta tatarabuelos, todos empezaron a movilizar a las grandes ciudades. Muchos de nuestros campesinos, digámoslo así, con base en la historia, todos nosotros tuvimos antecedentes campesinos, dejaron el campo para irse a trabajar en las ciudades porque supuestamente existían mucho más oportunidades laborales, ¿cierto? Bueno, partiendo con eso, que no fue solo aquí en Colombia, sino fue a nivel mundial, toda la gente se movilizaba a las grandes ciudades para trabajar. Y como ustedes bien saben o han escuchado muchas noticias, muchas historias de cómo nos convertimos en países grandes, pues todo se aplicó o todo se, digámoslo así, todo eso nació por el desarrollo de la clase obrera. La clase obrera empezó a trabajar, empezaba a trabajar en las fábricas, en las empresas. Pero ¿cómo eran los turnos que tenían estas personas que apenas ingresaban a una vida laboral? El caso más específico o más práctico es el que nosotros vemos, digámoslo así, en la revolución industrial y la construcción del automóvil. Es como el ejemplo más claro que tenemos. Entonces, la construcción digámoslo así, Henry Ford, cuando montó su fábrica, pues empezó precisamente a hacer lo mismo, con las máquinas de vapor, con toda la tecnología que tenía, con toda esta infraestructura empezó a traer, digamos, gente del campo para trabajar. Pero resulta que la gente trabajaba prácticamente desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, de sol a sol, trabajando todos los días. No tenían horas de descanso, no tenían horas de trabajo, perdón, horas extras. No existía todo ese compendio de normas, decretos y leyes que ajustan a la legislación laboral, ¿cierto? Entonces, ahí primero que todo, no se conocía nada. Después de esto, de este proceso o de esta parte, ya fue cuando Henry Ford, que también es considerado, aparte de ser considerado como el, digamos, no el inventor del automóvil, sino porque se supone, o según lo que data la historia, es que el motor lo inventaron los chinos, sí, los chinos. El motor de combustión interna lo inventaron los chinos con base en la máquina de vapor, pero Henry Ford lo que unió fue ese motor con una estructura o un carro, un chasis. Entonces, pues ahí empezó la construcción del automóvil y pues desde ahí es donde, digámoslo así, se identifica digamos, la revolución industrial, básicamente desde ahí, pero pues vuelvo y digo, la historia nos dice que eso empezó con la construcción o la invención de la máquina de vapor, que fue la optimización de muchos procesos manuales que antes se hacían. Bueno, entonces, para no aburrirlos más con historia,
pues básicamente así fue que empezó la vida laboral, ¿no? Entonces todos los campesinos venían del campo a trabajar en las grandes ciudades, a trabajar mucho más tiempo del que tenían, digámoslo así, del que se consideraba a veces trabajar en el campo, pero pues obviamente buscando como siempre la guerra la guerra del centavo, como dicen, como decían y seguimos diciendo hoy en día, ¿sí o no? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Después de eso fue que Henry Ford, como les mencionaba, con su análisis, con todo lo que él iba haciendo digamos, dándose cuenta de la productividad, empezó a asignar turnos de trabajo, ¿sí? Entonces, Henry Ford fue el que hizo los primeros turnos de trabajo 6-2, 2-10 y 10-6, ¿cierto? Los turnos clásicos que desde antes hasta hoy se siguen manejando. Entonces, esos turnos de trabajo que le proporcionaron a la gente, le proporcionaron algo de descanso, claro que sí, porque ya tenían más tiempo de trabajar, ya podían trabajar con un poquito más, o sea, porque la gente llegaba más fresca a trabajar. Él se dio cuenta que si las personas en la mañana trabajaban muy, muy bien, pero en la tarde ya estaban muy cansadas, ¿sí? Entonces, pues eso también ayudó a que la gente, pues, mejorara su vida personal, porque no era solo como dice el cuento, la vida laboral. Entonces, ellos empezaron, así empezó primero las horas las horas, ¿cómo se llama esto? Las horas de descanso, su turno diario. Después ya anteriormente también, pues como el boom del automóvil fue tan grande, el boom del automóvil era tan grande, entonces, pues era un producto que comercializaba muchísimo. Y lo que hicieron fue era que trabajaban hombres, mujeres, niños, también pues en ese momento no pasaba nada y la gente también trabajaba los niños trabajaban en la empresa, en las fábricas como tal, lijando, pintando, pues bueno, que todo eso pues nos ha llevado a la evolución de nosotros como sociedad hoy en día donde ya no los niños tienen prohibido trabajar, las mujeres pues obviamente tienen trabajos físicos comparados a su capacidad física, ¿sí? Donde pues obviamente los trabajos pesados, y es más, para los hombres pues también hay trabajos que no son tan, digámoslo así, pues gracias a la maquinaria, no hay trabajos que no son tan desgastantes físicamente como se tenían antes, ¿no? Entonces, pues a cada quien, como dice el cuento, se le trata de dar lo mejor para su capacidad laboral. Bueno, entonces eso fue lo que pasó, eso fue lo que pasó, pero de ahí para acá fue cuando, de ahí para acá, desde más o menos, pues sí, los tiempos de la revolución industrial, fue que esa mejora no solo empezó a darse en condiciones, digámoslo así, a mejorar el horario. Entonces ya tenían un sueldo fijo. Después fue que con el tiempo nació el auxilio de transporte. Después con el tiempo nacieron ya la ley María, después ya con el tiempo nacieron las licencias, las vacaciones y digámoslo así, la ley actual que nosotros tenemos, digamos, la ley laboral, también se basó muchísimo en, digamos, todo lo que ha pasado con salud y seguridad en el trabajo. ¿Por qué? Porque antes la gente trabajaba y no trabajaba con sus respectivos elementos de protección individual que anteriormente llamábamos EPP, hoy en día, según la norma del 2019 se llaman EPI, ¿cierto? Elementos de protección individual, ¿vale? Entonces eso cambió de nombre, pero pues de igual manera, como dice el cuento, no es que esté mal dicho según la norma, pero pues también se maneja el concepto de EPI y EPP. ¿Listo? Bueno. Entonces, así como se mejoró la calidad laboral de los trabajadores, también se tuvo en cuenta el tema de la seguridad, porque es que antes la gente se le pagaba por lo que hacía, ¿cierto? Anteriormente se llamaba trabajo por unidades de pago o al destajo, ¿cierto? Ustedes muy seguramente si lo han escuchado que se trabajaba era al destajo, que trabajaban era
por lo que hacían. Si pintaban una pared, se les pagaba una pared. Si pintaban 100 paredes, pues se les pagaban 100 paredes. Pero pues obviamente eso desgastaba también mucho a las personas. Y pues como nosotros vemos el tema respiratorio, el tema de protección, por ejemplo, el que vemos acá, ¿están viendo esta imagen? Si están viendo, por ejemplo, acá que esta gente tiene esta imagen que tengo acá, las personas tienen cascos, tienen botas, tienen arnés de seguridad, hasta camisas. Estas camisas pues son de tela más gruesa, ¿sí? Entonces, básicamente es una suma de varias mejoras que se han implementado a través del tiempo, pues hasta la fecha de hoy. Bueno, ahora bien. Entonces, con base en esas mejoras, con base en todo ese proceso, pues es que se ha mejorado el sistema de salud y seguridad en trabajo aquí en Colombia, ¿sí? No solo porque sea digámoslo así, la ley hoy en día ordena que todas las empresas a nivel nacional deben cumplir con normas de salud y seguridad en el trabajo. Todas, absolutamente todas, porque lo que prima como básico, como primordial, es la salud de los trabajadores, como estamos viendo acá. Lo más importante para una empresa debe ser cuidar la salud de su trabajador. ¿Listo? Y todo esto también, obviamente, lo genera la Constitución y también la OMS. ¿Qué quiere decir OMS? ¡Yujú! ¿Están todavía ahí? Organización Mundial de la Salud. ¿Ya, ya los dormí o no? ¿O todavía están? ¿No, no los he dormido todavía? Organización Mundial de la Salud, profe. Muy bien, sí, señora. La Organización Mundial de la Salud, porque ya se maneja la salud como un tema general. Entonces, ¿pero qué es la salud? La salud es el equilibrio entre la parte social, mental y física. ¿Esto por qué? Antes se consideraba o se creía que la salud era solo que el cuerpo estuviera bien, que el cuerpo estuviera funcionando bien, que no tuviera machucones en mis dedos, que no tuviera callos, que no tuviera chichones por algún elemento que me cayera en la cabeza. No, hoy también hace parte muy importante el tema mental de las personas y el tema social. Veía hoy un documental sobre Corea, Corea del Sur, porque Corea del Norte es difícil, de Corea del Sur, y mostraban que el crecimiento que tuvo Corea, pues después de la guerra de Corea, fue más o menos después de 50 años, ¿sí? O sea, el país creció muchísimo 50 años después de la guerra de Corea, después de que cada quien, como dice el cuento, dividió el país en dos. Entonces creció muchísimo, pero resulta que en Corea la presión social por el trabajo, la presión social por la parte física es muy alta y eso ha llevado desafortunadamente a mucha gente a considerar digámoslo así, sí, a tener en cuenta o a pensar en quitarse su preciosa vida porque porque no pueden resistir la presión social y la presión social, emocional, laboral, porque, digámoslo allá, desde pequeño se le inculca a la gente que tienen que ser los mejores en cuanto al trabajo, los mejores en el estudio, los mejores en todos los ámbitos que puedan tener. Entonces, eso en mucho, digámoslo así, también le pasa a muchos de nosotros, ¿no? Lejos de generarnos, digamos, algo que nos genere pasión por hacerlo, lo que nos genera también es una presión psicológica muy grande, una presión que nosotros tenemos que estar siendo los mejores a cada rato. Bueno, entonces, para no alargar tanto el tema, como ven, yo me extiendo mucho en la parte de historia, la parte de me gusta mucho.
La parte mental es muy importante, ¿cierto? Eso pasa, bueno, les pongo un ejemplo. ¿Ustedes han tenido penas de amor alguna vez en la vida? La muy llamada o mal llamada tusa que nosotros nos han dicho por ahí. Sí, ¿No? claro. ¿Nunca han sufrido de eso? Si no han sufrido de eso, pues todos son muy chiquitos, pues. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede, digámoslo así, ¿por qué les hago esta pregunta? Porque resulta que esa parte emocional a nosotros, digámoslo así, es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque puede que nosotros estemos bien económicamente, bien laboralmente, tenemos comida, tenemos dormir, donde un sitio bueno donde dormir, puede que tengamos unos padres amorosos, una familia, bueno, linda, qué sé yo, pero resulta que si emocionalmente estamos mal, pues ¿cómo decirlo? Nuestro ánimo y nuestro rendimiento va a decrecer muchísimo, ¿sí? No vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo todas las veces, sino lo haremos ya a una velocidad menor, lo haremos más cansados, ya no vamos a hacer lo mismo. Entonces, todo esto nos va a generar también, digamos, una parte emocional, es un golpe emocional que nos va a bajar muchísimo nuestro rendimiento laboral. Y pues obviamente aquí para terminar con esta imagen, la parte física, pues que es muy importante, ¿no? Que nuestro cuerpo nos sintamos bien a todo momento, nos sintamos bien físicamente, que tengamos la capacidad, la fuerza para desarrollar las actividades que debemos hacer en nuestra labor. Porque sea lo que sea, siempre que nosotros estemos trabajando para una empresa, lo que estamos haciendo es ¿qué? ¿Qué es un contrato? Eso es un contrato, sí, un contrato por prestación de servicios, por término fijo, término indefinido, ¿por qué? Por lo que sea. Pero lo que estamos haciendo como tal es brindándole a una empresa, o brindándole sí, a una empresa, nuestra fuerza laboral para desempeñar alguna actividad en específico, ¿cierto? Entonces, eso es un contrato. Yo no soy esclavo de esa empresa, pero sí me contrató para utilizar o para implementar toda mi fuerza laboral desarrollando una actividad para esa empresa. ¿Listo? Entonces, pues toda mi parte física debe estar pues en armonía con mi parte mental, mi parte social para poder desarrollar una actividad. Bueno, entonces básicamente es eso. Bueno, ¿quién me lee esta imagen que hay acá? ¿Quién me lee esta diapositiva? Porque me canso yo solo de hablar y como ven tengo gripa. ¿Qué dice salud y seguridad en el trabajo? No, no, se nos olvidó leer, no sabemos leer. Yo, pero es que se ve un poquito pixelado. Disciplina que no entiendo. Se ve pixelado. Que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones, el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones. Muy bien, muchísimas gracias. Prácticamente es eso, generar, o sea, como dice el cuento, no promocionar la salud, sino promocionar el uso de los elementos de protección, promocionar digamos, los procedimientos, porque los procedimientos, ¿qué son? Los procedimientos es una forma de cómo hago algo, ¿sí? Cómo lo ejecuto o cómo hago alguna actividad en específico. Y pues las empresas tienen manuales de procedimientos porque básicamente lo que muestran es cómo se hacen las cosas, cómo se desarrollan. Entonces, todo lo de salud y seguridad en el trabajo, todas las normas, decretos y leyes que, digamos, que se generan para salud y seguridad en el trabajo, lo que hacen es tratar de conservar la salud de los trabajadores, de todos.
dentro de una empresa, dentro de unas instalaciones en específico. ¿Listo? Bueno, pero pues como les decía, nosotros empezamos hablando de la historia colombiana y después llegamos a hablar acerca de digamos, acerca de otros países con la revolución industrial. Pero yo creo que es digamos, son como los ejemplos más claros. Entonces, ahora, bueno, voy a ver si tengo un videito acá, también se lo proyecto, a ver si lo pueden ver, donde nos habla de la historia legal en Colombia. En Colombia, básicamente se empezó a hablar de salud y seguridad en el trabajo en 1915. O sea, no es una fecha de ayer nomás, es una fecha de bastante rato. Si nosotros vamos a ver, esto tiene 110 años, 112 años. La, que la primera ley fue la ley 57 de la Constitución que hablaba bueno, que habla, hoy en día ya se ha modificado, sobre la salud y seguridad en el trabajo. ¿Sí? Entonces, todas estas, desde 1915, Rafael Uribe Uribe fue la primera persona que habló de salud y seguridad en el trabajo y fue el promotor de esa ley. ¿Listo? Que hablaba sobre accidentes y enfermedades profesionales y velaba por los derechos y deberes de los trabajadores. Precisamente, ¿por qué? Por lo que pasaba, pasaba lo mismo como les comenté ahorita. Entonces los accidentes, las personas se venían del campo a trabajar, se accidentaban, no tenían seguridad social, entonces a veces por venir digámoslo así, a trabajar, se accidentaban y entonces quedaban en el hospital y obviamente era más caro estar en el médico que lo que ellos vinieron a ganarse y entonces, bueno, eran problemas sociales muy graves que en ese momento se trataron de modificar o se trataron de subsanar con base en la ley 15, perdón, la ley 57 de 1915, promulgada por Rafael Uribe Uribe. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es como la historia de las normativas. Vamos a ver si pueden escuchar este video. Me cuentan si tiene el audio. ¿Sí escuchan? Ahí está sonando como una musiquita ahí. ¿No? UCG virtual. No vamos para tu aprendizaje. ¿Escuchan, chicos? ¿Escuchan el audio del video? Bueno, lo voy a seguir. Listo. Sí, sí, se escucha. Ok, gracias por la retroalimentación. Inicios del siglo XX se realizaron avances para tal fin. A continuación, veremos la evolución de esta disciplina en nuestro país. En 1904, el general Rafael Uribe Uribe fue el primero en plantear una política orientada hacia la seguridad de los trabajadores. Creemos en la obligación de dar asistencia a los ancianos. Caídos en la miseria que ya no tienen esfuerzos para trabajar. Creemos que es necesario dictar leyes sobre accidentes de trabajo y la protección del niño, del joven y de la mujer en los talleres y en los campos de trabajo. Creemos que es necesario obligar a los patronos a preocuparse de la higiene del bienestar y de la instrucción gratuita de los desamparados. En 1910, el general Uribe pidió indemnización para los trabajadores víctimas de accidentes de trabajo, preguntando por qué a los soldados se les pagaban licencias por heridas y a un trabajador que pierde su capacidad laboral no. En 1915, el Congreso aprobó la Ley 57, que obligó a las empresas de alumbrado y acueducto público, ferrocarriles y tranvías,
fábricas de licores y fósforos, empresas de construcción y albañilería, con no menos de 15 obreros, minas, canteras, navegación por embarcaciones mayores, obras públicas nacionales y empresas industriales servidas por máquinas con fuerza mecánica a otorgar asistencia médica y farmacéutica y a pagar indemnizaciones en caso de incapacidad o muerte. En 1934 se creó en Bogotá la Oficina de Medicina Laboral, que tenía como objetivo el diagnóstico de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para poder así indemnizar a los empleados. Esa oficina organizó una red en las principales capitales del país, conocida como Oficina Nacional de Medicina e Higiene Industrial, adscrita al Ministerio del Trabajo. En 1935 se establece la legislación laboral en donde se habla de los riesgos del trabajo y en julio 1 de 1936 empezó a regir la ley. En 1938, mediante la Ley 53, se otorgó protección a la mujer embarazada, dándole derecho a 8 semanas de licencia remunerada en la época del parto. La Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo fue fundada en 1946 y ha desarrollado permanente labor importante de promoción de la medicina del trabajo. El 21 de julio de 1945, en la administración de Alfonso López Pumarejo, se presentó ante el Congreso la Ley 90 de 1946, creadora del Instituto de Seguro Social. El 26 de septiembre de 1949 comenzó a operar con los únicos seguros de enfermedad general y maternidad. En 1965, en el gobierno de Guillermo León Valencia, se hizo extensivo a accidentes de trabajo y enfermedad profesional. En el año 1967, siendo presidente Carlos Lleras Restrepo, se ampliaron los beneficios a los riesgos de invalidez, vejez y muerte. En 1950 se utiliza la primera tabla de enfermedades profesionales y se categoriza las incapacidades temporales, permanentes, parciales, permanentes totales y gran invalidez, además de las indemnizaciones por enfermedad laboral. En 1954, el Ministerio de Salud desarrolló un plan de salud ocupacional para capacitar profesionales colombianos quienes realizaron el primer diagnóstico. En él se realizaron encuestas sobre enfermedades profesionales. En 1954 se creó CONALPRA, que en 1958 cambió su nombre por el Consejo Colombiano de Seguridad, CCS. En 1961, el Ministerio de Trabajo formó la División de Seguridad y Salud en el Trabajo, INPES. El decreto Ley 0433 de 1971 sustituyó casi en su totalidad la Ley 90 de 1946. El decreto Ley 0148 de 1976 le dio una nueva reorganización al Seguro Social. El decreto 0770 de 1975 creó la medicina familiar. Actualmente, con la presente normatividad de seguridad y salud en el trabajo, se constituyeron los subprogramas Medicina Preventiva y del Trabajo, Higiene Industrial, Seguridad Industrial y finalmente Salud Ocupacional. Bueno, ¿cómo lo vieron ahí? ¿Preguntas? No, no, profe. Bueno, básicamente es eso, donde se empezó a mirar o a revisar de dónde era que salía eh, mm, todo el sistema de salud y seguridad en el trabajo. Básicamente era porque los soldados llegaban, mejor dicho, en estado deplorable, prácticamente heridos, vueltos una nada a sus casas y no había quien los cobijara ni donde se protegiera. Es más, esto que nosotros vemos, el casco que vemos en las empresas, lo trajeron o los que lo implementaron en primera instancia fueron los soldados que llegaban de la Segunda Guerra. Cuando empezaban a trabajar en las fábricas, vieron que su cabeza estaba desprotegida y entonces los mismos trabajadores dijeron, no, necesitamos un casco como el que utilizaban en el ejército y pues por eso fue que nacieron los cascos. Pero pues obviamente con el tiempo y el estudio y después se dieron cuenta que son muy necesarios los cascos en
la parte laboral. ¿Listo? Entonces, eso pasó, digámoslo así, en cuanto a la salud y seguridad en el trabajo a nivel de Colombia. Todo empezó pues con el general Rafael Uribe Uribe, que venía después de las guerras a ver cómo se encontraban a los soldados que llegaban básicamente, pues ustedes saben que desafortunadamente las guerras no son no son buenas, sino pues había gente que llegaba con discapacidades, mutilados, bueno, con toda esa desafortunada desafortunadas situaciones que se presentan en las guerras, pero pues enos aquí. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué nos estructura a nosotros las leyes de salud y seguridad en el trabajo? Hay algo que se estructura en toda la legislación colombiana y se llama la pirámide de Kelsen. La pirámide de Kelsen hace referencia a todo el sistema jurídico que nosotros manejamos en nuestro país, ¿sí? Decretos, leyes y normas que nacen a partir ¿de dónde? ¿Quién me cuenta? ¿De dónde salen los decretos, leyes y normas que rigen a Colombia? Recuerden que esto nace de la Constitución Nacional. Todo lo que nosotros hablemos, pues estoy tomando pantallazos de las personas que se conectan. Ahí el grupo, el WhatsApp lo estoy llenando de cosas, pero de estas imágenes es para, digamos, como para tener un registro de los que se van conectando. ¿Listo? No pasa nada. Bueno, entonces, les comentaba, todas las leyes, decretos y normas que nosotros aplican sobre Colombia, básicamente se miden en algo que se llama la pirámide de Kelsen y se estructura desde la Constitución Nacional. Recordemos que la base, la punta de la pirámide, bueno, sí, la punta de la pirámide desde donde nace todo, pues, bueno, sí, digamos sería al revés. La base de la pirámide es la Constitución Nacional. De ahí empiezan a regir decretos, leyes, normas que modifican los artículos o las leyes aquí en Colombia, ¿sí? Pero todo parte desde ahí. Oh, creo que este video también nos habla de esa parte, mi chévere. Si mal no estoy. Y las disciplinas que buscan el bienestar físico, mental y social de las personas que trabajan independientemente de la labor que realicen y el tipo de contrato que les aplique. Su objetivo es la promoción de la salud y la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales, mediante la gestión de los riesgos en busca de ambientes de trabajo seguros y saludables, a través de la adopción de disposiciones efectivas que permitan la anticipación e identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles. Con los avances tecnológicos, las reformas legislativas, los cambios organizacionales, el sentido de sostenibilidad y competitividad de las empresas, se definen nuevas estrategias para la implementación de la seguridad y salud en el trabajo como el sistema de gestión, el cual es un método lógico basado en el ciclo PHBA y busca el mejoramiento continuo. Planificar, elaborar planes y programas, incluyendo la asignación de recursos y plazos de realización que respondan a objetivos trazados y enmarcados en la política de la empresa. Hacer se refiere a la aplicación y puesta en práctica de los planes y programas creados en el paso anterior. Verificar hace seguimiento y mide los resultados de los planes y programas. Por último, actuar cierra con un examen del sistema en el contexto de la mejora continua y la preparación del sistema para el próximo ciclo. En el sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, todos somos responsables. La creación de ambientes sanos y seguros es responsabilidad de todos, y el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo define la carta de navegación para cumplir tal objetivo y facilitar su implementación.
La relación hombre-trabajo-empresa genera riesgos y su minimización y control responde eficientemente a la herramienta sistema de gestión, puesto que facilita el proceso de anticipar, reconocer, evaluar y controlar riesgos que generan accidentes de trabajo y enfermedades laborales. El éxito de la seguridad y salud en el trabajo depende del compromiso de la alta dirección y su apoyo a todos los niveles de la organización y de la coherencia de su sistema de gestión con la estrategia empresarial y los objetivos dirigidos al bienestar de los trabajadores. Para la gestión de los riesgos de trabajo, las empresas deben adoptar disposiciones efectivas que tengan alcance sobre todos los procesos y actividades, centros de trabajo y trabajadores independientes de su forma de contratación y vinculación, para prevenir efectos en las personas y daños en los equipos e instalaciones. Los siguientes 10 pasos serían claves en la propuesta de intervención y, por supuesto, en la mejora del desempeño de seguridad y salud en el trabajo. Positiva Compañía de Seguros ha desarrollado una serie de materiales de apoyo prácticos. Bueno, básicamente eso es, bueno, ese iba en video, iba más adelante, porque iba todavía pensando en la pirámide de Kelsen, que iba más, bueno, más abajito. Como les decía, todo se desprende desde la Constitución Nacional. Venga a ver, porque que creo que esta no es la presentación. Bueno, esta es la pirámide de Kelsen, donde nos habla, pues en este caso, pues para mí es la base, pero aquí lo tienen como la punta, como les mencionaba, de la Constitución Nacional. Ahora se me olvidó, de la Constitución Nacional. ¿Que quién genera la Constitución Nacional? La Corte Constitucional. La Corte está compuesta por, bueno, perdón, la Constitución está compuesta por leyes como la que vimos antes, que fue la ley 57, pero resulta que hoy en día también nosotros tenemos muchísimas leyes, ¿cierto? Está una ley que a todos les gusta mucho, que es la ley 100, ¿no? Bueno, no. Hay otras leyes que también, sí, bueno, ley de salud y seguridad, leyes. Todas estas leyes las genera el Congreso de la República y básicamente se aprueban por decretos que los hace, o bueno, otra forma donde se generan las leyes es también por decreto presidencial. El presidente puede generar leyes también por decreto, pero no es, digámoslo así, no es todos los días ni todas las veces. Hay excepciones que él puede generar decretos. em, o sacar leyes, pero por, digámoslo así, en periodos especiales. Y pues las resoluciones que también las sacan los ministerios, bueno, nosotros también tenemos ordenanzas, acuerdos, que los acuerdos básicamente llegamos al punto de los acuerdos municipales, que son los acuerdos, el pago de impuestos a nivel municipal que nosotros manejamos o que nosotros tenemos sí, a nivel de impuestos de nuestros negocios, de nuestros locales en nuestros departamentos. Bueno, este es otro videito así igual, entonces pues de pronto se me aburren de muchos videos, pero básicamente es un video donde dice exactamente lo mismo, donde quien lo hizo se llama Hans Kelsen, de ahí recibe su nombre, pero pues básicamente la estructura es similar. ¿De dónde nació todo? Nació de la legislación que nosotros tenemos como ciudad, como país. Bueno, ahora hablemos de las leyes que hablan en Colombia directamente de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, por ejemplo, tenemos la ley 46 de 1918. Como les decía, fíjense que las normas no son muy actuales. ¿Por qué? Porque, bueno, estas fueron las primeras leyes. Obviamente esto han tenido tanto derogaciones como han tenido modificaciones, como han tenido digamos, se les han agregado cosas, pero básicamente recordemos que la constitución que nosotros tenemos es la constitución ¿de qué año? ¡Yujú! No, niños. Bueno, entonces,
Voy a suponer que sí me escuchan y voy a continuar. Bueno, entonces la constitución que nosotros tenemos es la constitución del 91, ¿cierto? En esa constitución, antes del 91, ¿qué constitución tuvimos? ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, teníamos la constitución de 1886. ¿Sí? Entonces una constitución que obviamente cambió, pues obviamente se modernizó en muchas cosas. Bueno, entonces hasta el momento tenemos esa constitución y pues todos los decretos, leyes y normas se basan en estos que fueron los primordiales o los, digamos, con los iniciales, ¿no? La ley directa de higiene y salud para los empleados y empleadores, que fue la ley de 46 de 1918. La ley 37 de 1921 nos habla de la seguro de vida colectivo para empleadores, ¿cierto? Por eso ya se habla de que cuando nosotros firmamos un contrato laboral, dependiendo de la actividad a la que nosotros nos enfrentemos, pues tenemos también un seguro de vida colectivo, tenemos seguros de vida y seguros de vida individuales. Mira, ¿sí? Pero pues obviamente también se basa con el desarrollo de alguna actividad económica o alguna función específica, ¿cierto? La gente que trabaja en zona roja, que trabaja en diferentes sitios, etcétera. Creación del Ministerio de Protección Social. El Ministerio de Protección Social ha existido desde 1938 con la Ley 96, ¿sí? Donde básicamente lo que se busca es proteger al ciudadano, proteger a la población, proteger a todas las personas que viven o habitan sobre un espacio, sobre nuestro territorio nacional. ¿Listo? La Ley 44 de 1939 es la creación del seguro obligatorio de indemnización para accidentes de trabajo. Así fue como nació, ¿sí? Pero pues obviamente estas son las indemnizaciones por exposición a trabajos riesgosos o por accidentes que pudieran lesionar la vida o la integridad física de los trabajadores. Nació con la ley 44 de 1939. Entonces, ahí con base en eso nacieron muchas de las legislaciones, muchas de las leyes que nosotros tenemos a nivel Colombia. Sí, pues básicamente todas. Y seguimos con el 1946 se creó el Seguro Social. Antes, ¿cómo funcionaba el Seguro Social? No había una EP, bueno, IPS sí, pero pues la EPS más grande del país pues fue el Seguro Social que básicamente se fundó desde 1946 con la Ley 90, ¿sí? Por eso, desafortunadamente, muchos de los problemas que nosotros tenemos hoy, que le adjudicamos que la seguridad social ha estado mal, pues básicamente desde antes, pues resulta que no tenemos el mejor sistema de salud. Y el que funcionaba, pues con lo que me contaron mis abuelos o mis papás en su momento, el seguro funcionaba medianamente bien, pero pues, pero con el tiempo pues dejó de funcionar. Bueno, también se le hicieron o se le quisieron hacer algunas modificaciones y pues por eso fue que nació una ley que muchos de ustedes conocen. ¿Cuál es? Yujú, estoy solo por aquí. Chicos, la idea no es solo conectarse, la idea también es participar. No, nadie. No me escuchan bien. Bueno, voy a continuar para pues que todo quede en el video. Pues de todas maneras creo que el video sí graba y cualquier cosita me van contando. Bueno, todo el sistema de seguro social, pues se modificó con la ley 100 de 1993, que la vamos a ver más adelante, qué cambios
importantes hubo en la modificación de las leyes. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Desde 1946 hasta 1993 funcionó bien el sistema de seguridad social, que fue cuando se modificó. Del 93 para acá, pues no ha funcionado tan bien esa modificación a la ley, esa modificación al seguro social. Ahí es cuando nosotros debemos, pues, en hacer críticas constructivas y revisar cómo nos fue a nosotros antes de que se hicieran la modificación de esas leyes y pues identificar cuáles son los factores o qué es lo que está pasando realmente con el sistema de seguridad social. Bueno, entonces, también se creó en 1949 con el decreto 3767 las políticas de seguridad e higiene para los establecimientos de trabajo. Recordemos que higiene y seguridad y salud en el trabajo no habla pues de higiene, desinfección, entonces obviamente sí lo incluye, pero la higiene es mantener un puesto adecuado para desarrollar alguna actividad, ¿sí? A eso se define o se refiere la higiene industrial, ¿sí? Bueno, también hablamos de la Ley Novena de 1979, en la que la salud de los trabajadores es una condición indispensable para el desarrollo socioeconómico de su país. Es decir, para que nuestro país se desarrolle como nación, como estructura económica, digamos a nivel mundial, necesita que los trabajadores que estén prestando, como les mencionaba, prestando su fuerza laboral para desarrollar alguna actividad, pues estén en plenas condiciones físicas para seguir desarrollando estas labores específicas. ¿Listo? Y por eso se habla de conservar, de que esta ley lo que busca es que los trabajadores mantengan su condición de salud en todas las actividades físicas que desarrollen, ¿cierto? Eh, y pues obviamente ya sea para el gobierno, para el mismo, para las empresas públicas o privadas, estén en, digámoslo así, en pleno desarrollo emocional, como les comentaba al comienzo, emocional, laboral, físico, y desarrollen todas estas, para que desarrollen todas estas actividades. ¿Listo? Las regulaciones importantes de la salud y seguridad en Colombia. Entonces, ¿qué regulan? Protección y conservación de salud de los trabajadores, ambiente de trabajo, ambiente de trabajo como en los colegios y en las escuelas se habla mucho del bullying, ¿cierto? Pues también puede haber bullying y acoso laboral. Ahí es donde empiezan a figurar todos estos conceptos que muy seguramente muchos hemos escuchado acerca de acoso laboral, acoso en condiciones laborales difíciles, etcétera, etcétera, etcétera. Condiciones laborales inadecuadas para desarrollar alguna actividad. eh, Trabajo forzado. Todas estas condiciones, pues básicamente lo que hacen es que, o todas estas leyes, lo que hacen es que regulan esas condiciones para que nosotros como trabajadores redactemos, o perdón, como nosotros como trabajadores desarrollemos las actividades más propias o desarrollemos funciones acorde a nuestra capacidad laboral, capacidad intelectual. ¿Por qué? Porque pasa que puede que sea que los trabajos no necesiten mucho esfuerzo físico, pero sí un sobreesfuerzo mental, donde si usted no está capacitado para desarrollar alguna labor que lo encomiendan hacer, pues esa labor también lo va a desgastar. Y desafortunadamente es así, no es que las empresas sean las malas del negocio, las malas del paseo, como llama todo el mundo. La empresa no es la mala, pero en muchas oportunidades las empresas quieren tener puestos de gerente con sueldo de mensajero y, y esto no se va a dar. Hoy en día ya se habla mucho de las condiciones laborales
que todas las condiciones sean muy parejas para todos, que todas las actividades que nosotros hacemos en nuestra empresa sean lo más, digámoslo así, lo más adecuadas o lo más acorde con toda nuestra fuerza laboral. Bueno, entonces llegamos a la ley que les comentaba. ¿Qué modificó la ley 100 de 1993? ¿Qué modificó? Yujú. ¿Se fueron otra vez? No, no se fueron, no están ya. Bueno, les cuento que pues necesito de su interacción, no que sea solo un monólogo donde yo hablo. Bueno, entonces el sistema de seguridad social, como les decía, todas las leyes se crearon con sus fechas, como les mencioné, desde el 1915 al 79, etcétera. La ley 100 de 1993 llegó como una ley que modificó todo el sistema de salud y seguridad social. En ese momento se llamaba seguridad social, ¿no? No, no seguridad laboral. Bueno, Sistema General de Seguridad Social se modificó con la ley 100 del 93. ¿Qué modificó? Modificó el Sistema General de Salud, el Sistema General de Pensiones y el Sistema General de Riesgos Laborales o de Riesgos Profesionales. ¿Sí, listo? ¿Qué pasó con la primera? Ah, es que Lady está golpeando la puerta. Bueno, listo. Entonces, como les mencionaba, toda esta parte se modificó con la Ley 100 de 1993. No solo fue digámoslo así, no solo fue la parte laboral, la parte de horas extras, la parte digamos, sí, de recargos nocturnos, que pues esta ley modificó muchísimas cosas. La ley 100 también modificó todo lo correspondiente al sistema general de pensiones. Por eso fue que se crearon en ese año, se crearon muchas empresas que, ay, qué pena con ustedes, se crearon muchas empresas muchas EPS eh, y muchas empresas, por ejemplo, como para cuidar la salud de las personas. Por ejemplo, como lo fue Compensar, Horizonte, muchas empresas que lo que buscaban era, digámoslo así, custodiar el dinero de las personas para que obtuvieran em, una pensión, digamos, digna, una pensión, pues que todo ciudadano colombiano tiene derecho a su vejez, ¿cierto? Bueno, entonces pues también pues ahí fue donde nació Compensar, Famisanar, Salud Total, Comeva, Medimás, 9PS, Colpensiones, Olmutual, Porvenir, Protección con Fondos y toda la Café Salud que ya no existe. ¿Cuál fue las otras que cerraron? Bueno, todas las 200.000 EPS que han crecido, han salido, crecido y muerto, pues gracias a la ley 100 y pues a las modificaciones que esta está teniendo en este momento. Pues obviamente no sabemos en qué va a parar. Lo cierto es que lo que pasaba, por ejemplo, con Protección o con Porvenir era que la gente, pues cuando iba a cumplir su tiempo de pensión para pensionarse, inmediatamente le decían, bueno, pásese al Seguro Social para que se pensione por allá. Bueno, entonces, pues vuelvo y digo, son cosas que han pasado, situaciones que siguen pasando con nuestro sistema de salud, pues que a la hora del té nosotros somos, ¿cómo decirlo? Somos como víctimas de esa causalidad, de todo lo que se haga, pues nosotros si estamos en edad de aportar bien, pero si estamos en edad de pensionarnos, pues también va a ser pues
no sé, ojalá sea lo mejor. Como uno dice, siempre guardar la esperanza que esto se mejore. Pero bueno, entonces, ahora seguimos con la caja de compensación familiar. De ahí para adelante, en el sistema general de riesgo, pues como no estamos hablando laboral, sino estamos hablando de los riesgos laborales, esta modificación de la ley 100 también afectó los riesgos laborales y los riesgos profesionales, ¿sí? Donde ya hubo clasificaciones según la ARL, la ARP en ese momento se llamaba ARP, ¿sí? La Administradora de Riesgos Profesionales, que hoy en día se llama Administradora de Riesgos Laborales, ¿cierto? Cambió el nivel el nivel de, de riesgo con base también en el salario mínimo y también con base en el nivel o la exposición que una persona tenía a los diferentes factores de riesgo. ¿Listo? Entonces ya veíamos que desde sus ingresos, pues obviamente desde su salario básico se empezó a modificar. Bueno, acá tengo. Creo que acá esta liquidación es con no es con el sueldo actual, bueno, no sé. Pero pues básicamente se empezaron a generar o a modificar los ingresos los ingresos y las bases de cotización para todo el tema de salud y seguridad en el trabajo. Obviamente los aportes y también los aportes a la ARL, dependiendo del nivel, del 1 al 5 que ya los vamos a ver ahorita más adelante que según, dependiendo de la exposición al riesgo, pues tiene pues uno hace un aporte más grande o más pequeño, estos se llaman aportes en nómina, se llaman aportes porque no es un descuento, es un aporte que yo hago para que una entidad, digámoslo así, cuide mi salud o tenga presente que esa entidad puede llegar a investigar o de alguna u otra forma a pagar una indemnización por por el, puede ser hasta por el mal manejo de la empresa, del sistema de salud que estemos teniendo. Listo. ¿Quién me lee aquí? Quiero escuchar la voz de alguien. Bueno, entonces la voy a hacer dedocráticamente. Todos los llamados a leer. Pregunta, ¿hay alguien que no sepa leer? Yo creo que sí, perdón la grosería, pero pues yo creo que sí. Voy a llamar a Lady. Lady, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Fernando Rodríguez, instructor SENA. Hola, buenas tardes. Ah, Lady Carvajal. Bueno, había otra Lady, pero estaba llamando. No importa, me contestó Lady. Lady, ¿cómo estás? Bueno, Bien, bien. entonces, estás viendo mi pantalla. Por favor, deleítanos con tu voz. No se ve muy bien para leerlo. Ay, excusas, excusas, excusas. No, en serio, no se ve. ¿Qué va? No les creo. Y profe, no se ve borroso. A ver, bien, profe. Escuche. ¿Y escuchan borroso? No Se es escucha borroso. Ah, yo pensé que estaba hablando solo. Mire que sí. Ahora se me perdió la diapositiva. ¿Y ahora, Lady? Se sigue viendo borroso. No sé En por qué, pero no serio. les creo. Ah, le voy a tomar un pantallazo y se la voy a enviar. Bueno, por favor. Ahora sí se ve. Bueno, ¿qué dice? Es que se ve como muy Dice que pixelado, profe. De pronto por dice la todo. calidad de la imagen. Pero entonces hagamos una cosa, espere. No desesperéis que para todo hay solución. Un momentico. Ah, ¿qué pasó? Momentico. Y la solución se le tiene. Venga a ver. Ay, hagamos esto por acá. Así como en los pantallazos. Un momentico. Ahora revisen su WhatsApp y me dicen cómo se ve. Ahí ya se ve mejor, profe. En el Ah, pantallazo bueno. ya se ve mejor.
Listo. Entonces, porfa, cuéntanos. Dice, decreto ley, sí, esperen que se me perdió. 129, 120, 100, vea, sí, es que 129, 129.5/94, artículo 35, servicios de prevención. La afiliación al Sistema General de Riesgos Profesionales da derecho a la empresa afiliada a recibir por parte de la entidad administradora de riesgos profesionales. A. Asesoría técnica básica para el diseño del programa de salud ocupacional en la respectiva empresa. B. Capacitaciones básicas para el montaje de la brigada de primeros auxilios. C. Capacitación a los miembros del comité paritario de salud ocupacional en aquellas empresas con un número mayor de 10 trabajadores o a los vigías ocupacionales en la empresa con un número menor de 10 trabajadores. D. Fomento de estilos de trabajo y de vida saludables. De acuerdo con los perfiles epidemiológicos de las empresas, las entidades administradoras de riesgos profesionales establecen las prioridades y plazos para el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo. Parágrafo, los vigías ocupacionales cumplen con las mismas funciones del Comité de Salud Ocupacional. Ok, básicamente lo que nos dice es cuáles artículos hablan sobre el sistema de prevención. Todo el tema de prevención de riesgos laborales. Bueno, muy bien. Bueno, entonces ya hablamos aquí, en esta sí muy seguramente la ven muy pixelada, nos habla sobre el decreto 1295 del 94 y sobre la ley 1562 del 2012, ¿cierto? Donde nos habla de salud. Venga, les voy a enviar este pantallazo también por WhatsApp para que lo tengan presente, porque es un comparativo entre las leyes que nos hablan, o ya se lo estoy enviando por WhatsApp. ¿Listo? Listo, nos hablan sobre las leyes de salud y seguridad en el trabajo y la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales. ¿Sí? Cómo se hace para la creación, cómo se hace para la afiliación, qué no existía y qué se modificó. Esa era una tarea de alguien, pero pues la verdad me pareció más práctica ponerla que pedirles la tarea, porque no me la hacían. Pero pero pues me parece interesante más bien que todo esto esté aquí, todo no, porque nos habla acerca de de las leyes y qué se mejoró, de donde se cambia de anteriormente en el decreto 1295 del 94 se hablaba de ARP, pero ya en la ley 1562, después de esa ley ya se empezó a hablar de riesgos laborales, ¿sí? Todo lo que se modificó, lo que existía antes y lo que existió después, digamos, es como ¿cómo decirlo? Como el comparativo, el derrotero más importante en todo el sistema de salud y seguridad en el trabajo. ¿Listo? También hablamos acerca de las clases de los riesgos laborales. Cuando, como les comentaba a ustedes, em, se tiene o cada cargo, ahí ya depende no de la empresa, sino del cargo, de los manuales de funciones de las empresas, depende es el nivel de riesgo al que se encuentre, dependiendo de su función o de las actividades que desarrollen, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes se tenía era por empresa, pero después ya no se clasificó por empresa, vuelvo y digo, no por empresa, sino por cargo, por actividad desarrollada en la empresa. ¿Esto por qué? Porque hay cargos que usted puede ser un gerente en Bogotá, en una ciudad, en una empresa donde tiene transporte, tiene vías, etcétera, tiene de todo. Pero ¿qué pasa cuando es un gerente de un campo de explotación petrolera? ¿Sí? Las condiciones, puede que sea el mismo cargo gerente, pero las condiciones laborales, las condiciones de prestación del servicio como tal, van a ser condiciones diferentes, ¿sí? ¿Por qué? Pues obviamente porque hay zonas rojas, hay zonas digamos, de difícil accesibilidad, existen más riesgos, hasta riesgos sociales, riesgos de
de plagas, digámoslo así, de riesgos de plaga, riesgos de, de guerra, sí, como pues desafortunadamente lo vivimos acá en nuestro país, ¿sí? Entonces, pues nos muestra, ¿qué nos está mostrando acá? Una clase dependiendo de su función. Entonces, también nos habla acerca de la función, nos habla acerca de la tarifa, porque dependiendo de la exposición a un riesgo más grande, pues también hay una tarifa de aportes a su sistema de salud y seguridad social, en este caso a la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos el riesgo uno, el porcentaje, obviamente ¿de dónde este porcentaje con qué se calcula? Con el IBC. ¿Sí saben cuál es el IBC? Yo no, profe. Bueno, el IBC es básicamente, bueno, se llama IBC al índice base de cotización. Es que es el cuando se calcula la nómina, ¿sí? Cuando a uno le están haciendo su nómina y a uno le calculan, digamos, el porcentaje de la EPS, el porcentaje de todo eso, hace parte del IBC, del índice base de cotización eh, de, y de ahí se calcula también los aportes, en este caso específico a la ARL, ¿sí? Entonces, del uno se tiene casi siempre actividades financieras, trabajos de oficina, administrativos, centros educativos y restaurantes. Yo trabajé, bueno, en este momento trabajo en educación, pues digámoslo así, se paga o pago mi ARL con el riesgo número uno, ¿sí? Y pues obviamente ese es un valor específico. Les comento una evidencia, hace muchos años yo trabajé en hidrocarburos, ¿cierto? Trabajaba también en la parte administrativa de una empresa de hidrocarburos, viajaba pues a varias partes de Colombia. eh, y ahí pagaba el nivel 5, el 6,96% de mi IBC, de mi base de cotización, pues que era un poquito más, pero pues obviamente porque estaba expuesto a un riesgo mucho más alto, ¿sí? Pero entonces vuelvo y digo, eso depende mucho de la función, no tanto de la empresa como tal, sino de la función que la persona desarrolle. ¿Sí? Hay personas, por ejemplo, que trabajan en planta. Las personas que trabajan y están en planta que tienen una exposición mucho más alta, por ejemplo, digámoslo así, trabajan en una carpintería, ¿sí? Esa carpintería pues se le paga todo lo obligatorio, todo por ley. Entonces, ¿qué sucede? Pues a los trabajadores de planta que tienen mayor riesgo, pues van a tener de pronto un nivel 4, nivel 3, dependiendo digamos, de las condiciones laborales. Pero pues a la parte, digamos, en esa misma carpintería, en esa misma empresa, trabaja alguien de oficina, pues que no baja la planta de producción, estaría expuesto al riesgo número uno. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Entonces, pues ahí cambia básicamente el tema de la exposición a los riesgos y el tema de aportes. Bueno, también les voy a copiar esta imagen. Voy a copiar y vamos a pegar aquí ¿qué pasó? Se las voy a pegar acá en nuestro chat de WhatsApp. Ah, esta presentación también se la voy a enviar por el Classroom. ¿Listo? Bueno, ahorita finalizando la clase, en- les envío los códigos del Classroom y les envío la información ya en unos minuticos. ¿Listo? Y creamos el Classroom de una vez para que todos se puedan unir y se puedan conectar desde ahí. ¿Listo? Bueno, entonces acá hablamos acerca del código SIU. El código SIU es el código, por ejemplo, el que aparece en el root, ¿sí? Sí saben qué es el root, ¿no? ¿No? Sí, ¿No saben qué señor, es el el root? Ah, registro único bueno, Sí, tributario. señor. correcto. Sí, porque uno pregunta todo. El RUT del Registro Único Tributario, tenemos nosotros un código SIU o un código dependiendo de la actividad económica que nosotros hacemos o desarrollamos.
ese código, pues, dependiendo de ese código, dependiendo de muchas cosas, pues también se tiene en cuenta la clase del ARL. Bueno, entonces este lo dejamos para la próxima clase y quiero mirar con ustedes. Venga, miramos acá. Están viendo mi pantalla. Em, bueno, entonces, están viendo mi pantalla, están viendo la presentación nomás, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, ahora están viendo mi pantalla bueno, en este momento no, pero están viendo mi pantalla completa, ¿cierto? Sí, Sí, señor. señor. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a crear el Classroom para que todos ustedes se unan. ¿Listo? Y les voy a compartir digamos, cómo ingresamos a Classroom. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Hay alguien que no lo maneje? Yo, Lady. Lady, Yo, ¿me recuerdas tu nombre? Lady Marcela Lesmes. Lady Lesmes y Lady Carvajal, ¿cierto? sí, señor. Listo, no, no es por nada en particular. ¿Hay alguien más? Bueno, entonces les voy a explicar cómo, si ustedes están viendo mi pantalla, les voy a explicar cómo nosotros entramos a Classroom. Quiero ser muy específico. Nosotros a Classroom podemos entrar desde nuestro celular o desde nuestro computador. ¿Listo? Pregunta, ¿ustedes están ingresando a la clase desde el celular o desde el computador? Del Computador. celular. Bueno, sí, porque yo sé que Del pues celular. obviamente Yo es un, estoy es un, ingresando el celular, pero pues también tengo el computador. Listo, perfecto. O sea, por eso les digo, desde cualquiera de los dos se puede abrir. Entonces, si están desde el computador, ustedes van a entrar acá a su correo de Gmail, ¿cierto? Este es el correo de Gmail, este es mi correo personal, mi correo de Gmail, y ustedes van a picar acá. Si están viendo acá donde está el cursor, miren acá a mano derecha están 9 punticos y ustedes pican acá. En este caso aquí, ustedes van a entrar a donde dice Classroom. Muy seguramente ustedes van a tener ese loguito por acá abajo. Lo que pasa es que yo lo organicé porque es uno de los que más utilizo, pero Classroom es básicamente así como un tablero verde, como se ve aquí, como si fuera un tablero de clase. Entonces, sí, porque la traducción literal en español es Classroom, que es salón de clase. Bueno, entonces a ustedes si no han tenido cursos, aquí en esto les va a aparecer desocupado, les va a aparecer en blanco, no les va a aparecer nada. Entonces yo voy a crear la clase. ¿Listo? Entonces yo vengo acá, voy a crear una clase para ustedes. Le digo que sí he leído, aunque no lo haya hecho. Vamos a crear lo que se va a llamar SST Tenjo, ¿cierto? Sí, profe. Y acá en descripción le voy a poner julio. Julio, ya estamos en agosto. Agosto, agosto. Le voy a dar crear. Listo. Entonces, bueno, me creó, este es el Classroom. Básicamente este es el Classroom. ¿Qué les voy a compartir? Ahorita lo hacen ustedes. Les voy a compartir el enlace. Pónganme primero atención y después revisan y después lo crean ustedes. ¿Listo? Les voy a compartir aquí en el WhatsApp, les voy a compartir el link de la clase, si el vínculo de la clase, y les voy a compartir también el código, perdón, y les voy a compartir pues como el pantallazo de lo que nosotros tenemos para que las personas que no pudieron ingresar a nuestra clase se unan. Harto que me dijeron de la asistencia, bueno, ¿no? Bueno, entonces, listo. Entonces, este es nuestro Classroom. Classroom como tal tiene 4 pantallas o 4 partes muy importantes. ¿Listo? Juan Gabriel nos está timbrando ahorita.
¿Listo? Entonces, Classroom como tal tiene cuatro pantallas muy importantes. La primera, que es el tablón, aquí cualquier actividad o cualquier cosa aparecen los anuncios. Acá en la segunda se llama trabajo en clase, pues aquí es donde yo les voy a poner las actividades, pero pues obviamente en nuestra reunión les indico. Aquí en personas me van a aparecer las personas que se vinculen a nuestro curso y en calificaciones, pues las notas que ustedes saquen o de las actividades que yo les califique que ustedes desarrollen en nuestro curso. Como les digo, es un curso muy corto, por eso no entramos o por eso no manejamos la, la plataforma del SENA. Bueno, ok, bueno, entonces aquí en anuncios yo les voy a compartir esta presentación que nosotros estamos viendo, los videos, todos los enlaces y todo el material que, digámoslo así, que nosotros vamos a utilizar o vamos a ver en el desarrollo de nuestro curso. ¿Listo? Entonces usted esto lo puede hacer, como les mencionaba, desde su computador. ¿Listo? Pero también lo puede hacer desde su celular. Ustedes desde su celular pueden entrar a Classroom muy fácil. Ustedes lo que pueden hacer es, muy seguramente, este es una aplicación diferente. Ustedes lo que pueden hacer es también instalarla. ¿Hay alguien que no la tenga instalada? Yo, ¿No? profe. Bueno, tú puedes entrar a la tienda de aplicaciones de tu computador, desde tu celular, ¿cierto? El Play Store. El Play Store es donde están todas las aplicaciones de Google y tú descargas, así se llama, Classroom, ¿listo? O simplemente cuando tú estés acá en el chat de WhatsApp y piques en este link, ¿sí? En este que te estoy modificando, que te estoy mostrando aquí. Tú picas ahí y él inmediatamente va a empezar la descarga del programa. O sea, te va a preguntar que si quieres ir a Classroom, te va a decir que no lo tienes instalado y que sí lo quieres instalar. Entonces ahí le vas a dar clic y te va a solicitar la instalación. ¿Listo? Ok, Bueno. gracias. Entonces, en este momento, yo que quiero que hagan, que todos ustedes, con base en el link que yo les di, que ustedes piquen ahí, les va a abrir Classroom, y le van a dar, por favor, unirse a la clase. Cuando les den unirse a la clase, les va a aparecer, por ejemplo, mire, ya lo hizo María Fernanda Sierra, ¿sí? Se unan a la clase, mientras yo les busco aquí el link de la asistencia. El link de la asistencia, y ya se lo comparto. Es este. Les voy a compartir este link de la asistencia y lo voy a enviar acá. ¿Listo? Este les escribo acá. Este es el link de la asistencia para el día de hoy. Favor, diligenciarlo. Listo. Bueno, vamos a nuestra reunión que se me hicieron. Aquí están, miremos cuántos tenemos. Solo María Fernanda se ha inscrito a Classroom y el resto, los otros 11 que tenemos aquí en pantalla. ¿No? ¿Nadie? Ahora me van a decir que también salió borroso. Ah, no, sí, ya. Es que la culpa era mía, perdón. No había actualizado.
Listo, entonces tenemos cuatro. Lady Carvajal, Lady Lesmes, Carol, Paula y María Fernanda. Y el resto no lo sabemos. Bueno, chicos, entonces pues finalizamos la clase de hoy. Voy a dejar la grabación. Cuando tenga la grabación la voy a compartir con el grupo de aquí con el grupo de WhatsApp para que la revisen. ¿Listo?